Buenas noches hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para tocar otro tema que tiene que ver con el Evangelio y específicamente con la doctrina de la deidad, ¿sí? Y esta doctrina que tanto mal, como muchas veces lo he manifestado, le ha hecho al Evangelio, ¿sí? La doctrina trinitaria. Eh, Cada vez que expongo un video presentando evidencia en cuanto a la deidad, a la verdadera deidad del Padre, de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, hay muchos hermanos que todavía eh, siguen creyendo en la Trinidad y por ser educados por la Iglesia presentan evidencia que tiene que ver con lo que le han enseñado, ¿no? La doctrina trinitaria la presentan desde base bíblica, como del espíritu de profecía. La doctrina que presentan, las evidencias que presentan de su doctrina, generalmente es interpretativa. He hecho muchos videos, algunos por ahí han visto ya mis videos en relación a este tema de las evidencias interpretativas que presentan la doctrina trinitaria. Y la única cita bíblica que pueden avalar, muchos la utilizan todavía, aquellos que creen en la Trinidad, siendo de la Iglesia, 1 Juan 5:7 es la única que dice que tres son uno en el cielo. Pero toda la demás doctrina que presentan es interpretativa. Ya he presentado, ¿sí? No solamente yo, sino muchos hermanos, no solamente en cuanto a Mateo, sino a qué espíritu es al que se le miente, y de qué espíritu daban testimonio los apóstoles. Pero cuando se trata de las citas del espíritu de profecía que presentan, generalmente la que con mayor constancia, ¿sí? Presentan los hermanos que creen en la Trinidad es una cita del Deseo de toda la gente, en la página 625. Yo ya he hecho estudios, los he subido a mi perfil sobre esta cita, se llama Únicamente Uno, hablando del deseo de todas las gentes, esta de la página 625, y también de la otra cita que más utilizan, es de la del evangelismo, ¿no? Un libro que no es de la hermana White, sino que es una recopilación, y sacaron un texto de especial testimonios, ¿sí? Tomo 7, si uno lo busca no van a encontrarlo, ¿sí? Traté de buscarlo. Igualmente yo creo que esa cita es real, lo que pasa que lo que no creo es lo que ellos creen que dice la cita. Pero son las citas que más presentan para avalar su doctrina trinitaria. Hoy vamos a tocar el tema de el deseo de toda la gente, es la página 225, para ver, ¿sí? Por qué Elena dijo lo que dijo. Una cosa que quiero dejar en claro tocante a esto es que la Iglesia dice que durante años la hermana White no creyó en la doctrina trinitaria, pero la hizo manifiesta a través del libro El deseo de todas las gentes y justamente en esta página. Me parece algo sin sentido. Me causa mucha tristeza pensar el razonamiento, ¿no?, que utilizan, ¿no? La hermana White nunca habló de su creencia trinitaria o no creía en la Trinidad, y la manera que tuvo de hacerlo es presentar esta frase en este libro. Su esposo, James White, fue antitrinitario toda su vida, es más, habló en contra de la Trinidad. Hay muchas citas de él en la Rebelión de Herald, en Signo de los Tiempos, ¿sí? en las revistas de la Iglesia que se publicaban, pero dice que él era un semi-arriano, ¿sí? Esto es lo que manifiesta la Iglesia, faltándole el respeto a todos los pioneros, porque no era solamente James White el que presentaba no estar en contra, de esta doctrina. Lombrum, Uriah Smith, la mayoría de los pioneros manifestaron en estos periódicos de la Iglesia que eran que no creían en la Trinidad, ¿sí? Pero la Iglesia hoy los denomina semiarrianos. Y hoy a los que no creemos en la Trinidad nos llaman arrianos directamente. No saben ni siquiera lo que es el arrianismo, pero les ha enseñado a la gente, a los hermanos que hoy son parte de la Iglesia, esta Iglesia Trinitaria, ¿sí?, que nos denominen así, ¿sí? Es como un insulto. Bueno,
La doctrina trinitaria surge a través de ir en contra de Arriano, ¿no? De Arrio, aquel que no creía, ¿sí? Justamente en esta idea de tres deidades. Aunque yo no comparto la idea de Arrio, ¿sí? Estoy más cerca de la idea de Arrio que la idea trinitaria. Pero bueno, como les decía, James White lo manifestó durante muchos años, esto de no ser trinitario, pero dice que en algún momento se convirtió al trinitarismo. Él jamás pidió perdón por todas las publicaciones que dijo en contra de la Trinidad. Su esposa jamás dijo nada, ¿sí? Elena G. de White, la profeta de Dios, jamás dijo nada en relación a los dichos de su marido. Esto no quedó registrado en ningún lado. Sí quedó registrado y siguen estando ahí las palabras de James White y de los pioneros en contra de la Trinidad, pero su conversión no aparece en ningún lado. Y sobre esto de que la hermana White se convirtió o empezó a creer en la Trinidad, ¿sí? Y lo hizo visible a través de esta frase en el deseo de toda la gente, también no quiero llamarlo locura, pero es lo más cercano a la realidad para tratar de darle sentido a esta idea que presenta la Iglesia como fundamento de la conversión de Elena G. de White al trinitarismo. Como les decía, no hay evidencia. Elena G. de White en su tiempo existía la palabra Trinidad, jamás la utilizó. Y me parece una locura tratar de inferirle una creencia a la profeta de Dios utilizando esta cita. Vamos a leer la cita y después vamos a tratar de entender, ¿sí? Qué es lo que estaba hablando la hermana White y qué es lo que dijo la hermana White. Bueno, la cita está en el Deseo de toda la gente, en la página 625. Dice así: el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido, y entendamos estas palabras y guardémoslas en nuestra memoria, porque de esto también va a hablar la hermana White en otro momento. Dice, el pecado podía ser resistido y vencido, o sea que solamente, ¿sí? Podía ser resistido y vencido el pecado únicamente, dice, únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Volvamos a leer. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿Sí? No dice deidad, dice divinidad. Que iba a venir no con energía modificada. Esto es algo también para tener en cuenta. Esto de que no iba a venir con energía modificada, ¿sí? Y dice, sino en la plenitud del poder divino. ¿El qué no iba a venir con energía modificada? ¿Sí? Y ahora vamos a entender que es el espíritu el que no iba a venir con energía modificada. ¿Sí? Nosotros, aquellos que no creímos en la Trinidad, entendemos que el espíritu al cual se refiere es el espíritu de Cristo. He presentado muchas citas, mucha evidencia concreta, literal, que dice el espíritu de Cristo. Pero dice que únicamente podía ser resistido y vencido el pecado por la poderosa intervención de la tercera persona, dice, de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu, dice, es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Hasta acá citan, los que creen en la Trinidad, dicen, bueno, acá está la tercera persona, únicamente con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la divinidad, se puede resistir y vencer el pecado. Hasta acá presentan la cita. Pero no siguen leyendo, y esto es lo más terrible, ¿sí? No solamente que no siguen leyendo el contexto de lo que viene hablando la hermana White, sino que no leen todo lo que la profeta de Dios habló en relación a quién únicamente
o por quién únicamente yo puedo resistir y vencer el pecado. No han leído el resto del deseo de toda la gente, siempre citan esta porción y la iglesia le infiere a esta frase, ¿sí?, a esta porción, le infiere que la hermana White adoptó la Trinidad, que hizo creíble esto de que ella creía en la Trinidad. Esto fue puesto en evidencia muchos años después que la hermana White murió. Mientras la hermana White vivió, jamás se le infirió esta creencia a la hermana White. En el deseo de toda la gente, en la página 625, ¿sí?, no en otra página, dice: Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. El espíritu al cual se está refiriendo claramente en el contexto es el espíritu de Cristo. He hecho varios videos y uno hablando de la gramática, ¿sí? Acá no podemos interpretar a Elena diciendo que al espíritu que se refiere es a la tercera persona, porque dice Cristo ha dado su espíritu, ¿sí? Su espíritu no se refiere a otro ser. Cualquiera persona, cuando en la Biblia o en el espíritu profecía habla de su espíritu o el espíritu de, ¿sí?, se refiere a la persona hablante, ¿sí?, o del que se está hablando, no de otro ser. Siempre interpretan artículos, pronombres, preposiciones, y esto es lo terrible de la doctrina trinitaria, que fuerza no solamente a las escrituras, sino que le infiere algo al texto que no está diciendo. Pero como les decía, claramente lo que manifiestan aquellos que creen en la Trinidad y que enseñan dentro de la iglesia, que la hermana White estaba queriendo decir, es que únicamente se puede resistir el pecado y vencer a través del Espíritu Santo. En el deseo de todas las gentes, ¿sí?, en ese mismo libro, ¿sí?, en la página 729, dice así: desde el más sublime serafín hasta el ser más animado, más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios, podía decir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrantar las ligaduras de la muerte. La divinidad de Cristo es a la cual se está refiriendo la hermana White. Pero después vamos a ver esto, porque dice tercera persona. Pero dice que únicamente el que es uno con Dios, no es que hay dos con Dios, ¿sí? No es que está el Espíritu, está Cristo y con Dios. Siempre Juan 10:30 dice Cristo: mi Padre y yo uno somos. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrantar las ligaduras de la muerte. En el deseo de toda la gente, en la página 630, dice así: separados de la vid, el sarmiento no puede vivir. ¿Quién es la vid verdadera? En Juan 15, el capítulo 15 de Juan, ¿sí?, Cristo habla de la vid verdadera y dice: mi Padre es el labrador, yo soy la vid, vosotros son los sarmientos y los pámpanos, ¿sí? Ahí no presenta claramente una Trinidad, presenta al Padre y se presenta a Él y a nosotros, ¿sí?, a su pueblo. Raro también porque Juan 15 es anterior a Juan 14, donde habla del Consolador. Esto ya hice un video en relación a este tema, pero es muy raro que supuestamente en Juan 14, supuestamente, hable de otro ser, y en Juan 15 puedo hablar de la deidad, del Padre y del Hijo, o sea, de Él y su Padre. Pero Cristo dice acá en el deseo de toda la gente, a través de Elena, dice: separados de la vid, el sarmiento no puede vivir. Así tampoco, dijo Jesús, podés vivir separados de mí. La vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí no podéis vencer un solo pecado ni resistir una sola tentación. Recordemos que en la página 625 dice que
solamente se podía resistir y vencer el pecado únicamente por la intervención de la tercera persona de la divinidad, ¿sí? Y acá claramente, en la página 630, dice: separados de la vid, el sarmiento no puede vivir. Cristo dice: separados de mí, nada podéis hacer. La vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. ¿En quién la comunión continua? En Él, en Cristo. Sin mí no podéis vencer un solo pecado ni resistir una sola tentación. O sea que vencer y resistir es solamente a través de Cristo. Por eso que aquellos que presentan la página 625, porque así se lo enseñó a la Iglesia, para decir que, bueno, que existe la tercera persona, tienen que leer todo el deseo de toda la gente y entender que la hermana White no está dándole entidad a lo que hoy la Iglesia está predicando, sino que siempre dijo que a través de Cristo únicamente podemos resistir y vencer. Únicamente podemos hacerlo a través del que únicamente es uno con el Padre. No existen tres. Dice, únicamente Cristo es uno con el Padre. Otra cita que quería presentarles, si se me prende la pantalla, ahí está, está en el deseo de toda la gente también, en la página 319. Dice así: es el dragón el que se aira, es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y en las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente, ¿sí? Cristo desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo, la verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer, el poder por el cual han de vencer el mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Acá claramente la hermana White, sacarla de contexto en una frase sin tratar de entender qué es lo que quiso decir la profeta de Dios, inferirle una doctrina a través de una cita de un libro, es una locura. Es una locura que está llevando a muchas almas a la perdición, porque, vuelvo a decir lo que digo siempre, así como nosotros creemos, así adoramos. Si nosotros creemos falsamente, falsamente adoramos. Si nosotros no podemos comprender quiénes conforman la deidad, estamos adorando lo que nos han enseñado. Entonces no estamos adorando a la deidad, estamos adorando un falso Dios. Y no importa cuán sinceros seamos al adorar, ¿sí? Sinceramente nos vamos a perder. Dios nos está llamando constantemente a que nosotros escudriñemos las Escrituras, escudriñemos los escritos de la hermana White, de su mensajera, para que nosotros con nuestros propios ojos podamos entender lo que Él nos está diciendo. Si nosotros dependemos de lo que otro interpreta, lamentablemente nosotros le estamos dando entidad o le estamos entregando nuestra salvación a la interpretación de otra persona. Yo no les pido que me crean a mí, les pido que vayan a los textos que les estoy leyendo y que los lean ustedes, que detenidamente se tomen el tiempo y lean cada palabra y busquen, comparen texto con texto. Así la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? La Biblia no necesitamos un traductor, se interpreta a sí misma la Biblia. De la misma forma, la hermana White, ¿sí? Se interpreta a sí misma. Dios le dio, por su inspiración, la capacidad de que algo que nosotros nos podamos entender de lo que ella está diciendo, en otro escrito ella lo aclara. Claramente en el deseo de la gente manifiesta específicamente por quién únicamente podemos resistir y vencer el pecado. Es a través de Cristo. No solamente en el deseo de toda la gente manifestó la hermana White esto que les vengo explicando. En el Camino a Cristo, un libro, un hermoso libro, y un libro que también nos presenta claramente cómo Cristo puede obrar en nosotros la salvación. Es un libro, no es un libro extenso, es un libro muy chiquito, pero con una luz que traspasa los tiempos. En el Camino a Cristo, en la página 18, dice así: debe haber un poder que obre
desde el interior. Tiene que haber un poder, ¿sí? En nosotros no lo hay. Tiene que haber un poder que obre en nuestro interior. Una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Ahora, la Iglesia manifiesta que Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿Esto es verdad? Por supuesto que lo es. Su humanidad está en el cielo, pero su divinidad, ¿sí? Su poder, ¿sí? Omnipresente, está en cada uno de aquellos que lo quieran recibir. Gálatas 4:6 dice, por tanto, porque sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Si Cristo no mora en nuestro corazón, no podemos adorar a nuestro Padre, ni podemos conocer a nuestro Salvador. Dice el texto, ese poder es Cristo. ¿Qué poder? El que obra desde el interior. ¿De interior de quién? De nosotros. ¿De quién otro puede ser? Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma. ¿La gracia de quién? De Cristo. Siempre de Cristo. Y atraer esta a Dios, a la santidad. Nuestro Padre habló, esto lo he dicho en varios videos, pero lo quiero repetir porque es importante que nosotros lo entendamos. El Padre habló, y cuando habló fue muy claro. Habló 3 veces en la vida de Cristo. Las 3 veces fue una en su bautismo, otra fue en el monte de la transfiguración y la otra fue en el templo rodeado de personas, ¿sí? Que muchos le escucharon y muchos, ¿sí? Por su dureza de corazón lo escucharon. Y el Padre siempre dijo lo mismo. Este es mi Hijo amado. ¿Por qué es su Hijo? Porque Él lo engendró. Es su Hijo. Literalmente es su Hijo. A Él oíd. En Él tengo complacencia. El Padre habló esto de su Hijo. Si nosotros no escuchamos a su Hijo, si nosotros no permitimos que su Hijo, ¿sí? Que hoy, con nuestra naturaleza, está ante Él, ministrando, ¿sí? En nuestro favor, poniéndose en nuestro lugar, pero que su divinidad pueda morar en nosotros. Si no permitimos eso, lamentablemente no solamente no escuchamos al Padre, sino que no le permitimos a Cristo morar en este santuario. Este santuario que había en la tierra, el cual era prefigura del cielo, no existe más. Ahora queda un solo santuario en esta tierra, es este. Y si Cristo no mora en este santuario, ¿dónde puede morar Cristo en esta tierra? Mensajes Selectos, página 221, tomo 3. Dice así: la ley no fue abolida para salvar al hombre y para lograr su unión con Dios, pero Cristo asumió el papel de ser su garante y libertador. Al hacerse pecado por el hombre, a fin de que el hombre viniera a ser justicia de Dios en y por medio de aquel que era y es uno con el Padre. Cristo es el único que es uno con el Padre. Esto Elena lo repite constantemente. ¿Por qué repite esto constantemente? ¿Por qué repite las palabras de Cristo? Mi Padre y yo somos uno. Porque es una mujer inspirada por Dios. Y Dios la inspiró constantemente para presentar ¿qué? La deidad. Dice claramente, ¿sí? Que Cristo tomó mi lugar, ¿sí? Se hizo pecado por mí. Y dice, a fin de que el hombre viniera a ser la justicia de Dios en y por medio de aquel que era y es uno con el Padre. Los pecadores pueden ser justificados por Dios únicamente. Los pecadores pueden ser justificados por Dios únicamente cuando Él perdona sus pecados. Los libra del castigo que merecen y los trata como si fueran verdaderamente justos y como si no hubieran pecado, recibiéndolos en el favor divino y tratándolos como si fueran justos. Son justificados únicamente por la justicia de Cristo.
no por otra persona, no por otro ser, no por otro Dios, por Cristo, únicamente por Cristo. Recordemos siempre que el deseado dice únicamente, ¿sí?, por la poderosa intervención de la tercera persona se puede resistir y vencer el pecado. Ahora Elena, no solamente en el deseado, sino en otros libros, ¿sí?, en los testimonios, en los tomos selectos, en el camino a Cristo, manifiesta, no junté toda la cita porque estaría hablando durante 6 horas, pero estas son claras para que ustedes puedan investigar por su cuenta. Son justificados únicamente por la justicia de Cristo, que se acredita al pecador. El Padre acepta al Hijo, y en virtud del sacrificio expiatorio de su Hijo, acepta al pecador. Esto es claro y esto es sencillo de entender. Si nosotros, aquellos que decimos amar a Dios, no entendemos las palabras que Él está manifestando, es porque deseamos creer otra cosa. Patriarcas y Profetas, en la página 24, dice: el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Aunque, dice, únicamente Cristo es la misma imagen del Padre. ¿Por qué habla únicamente? No solamente habla únicamente por quien podemos vencer y resistir el pecado, sino que únicamente también Cristo es uno con el Padre. Esto es una constante de la hermana White presentando la deidad. Solamente a través de Cristo y solamente a través de aquel que es uno con el Padre. Porque en una cita, ¿sí?, porque si ustedes creen en la Trinidad, sabrán que cuando alguien les habla en contra de la Trinidad y quieren presentar evidencia bíblica, van a ir al Deseo de toda la gente, página 625. ¿Cómo pueden tomar solamente esa cita? Les pido, ¿sí?, que investiguen por ustedes, ¿sí?, por ustedes mismos, que vayan a los escritos y busquen, pongan la palabra únicamente, pongan la palabra deidad, pongan la palabra Trinidad. Dentro de toda la literatura de la hermana White existía esa palabra y jamás la utilizó. Como la hermana White, después de escribir este libro, no hizo manifestaciones en cuanto a la Trinidad. Como la hermana White nunca se excusó, ¿sí?, o pidió perdón por su marido o por los otros pioneros que tanto mal hablaron de esta doctrina. Mi deseo es que ustedes investiguen. Una cita que es contundente en relación también a la Trinidad, y que también aquellos que presentan o quieren presentar evidencia para avalar su doctrina trinitaria, hablan del Génesis y la creación y demás. En el Génesis habla de una pluralidad, pero ellos entienden que pluralidad es 3. Pluralidad es más de 1. 2 es plural. Hay una cita, ¿sí?, y lamentablemente yo puedo entenderlo en personas que no conocen el espíritu de profecía, no conocen que Dios levantó una mensajera. En el libro Patriarcas y Profetas, ¿sí?, que claramente Elena habla de que únicamente Cristo es uno con el Padre, no es que solamente lo manifestó en esa ocasión o en las otras que hemos leído en el Deseo de toda la gente. El primer capítulo de Patriarcas y Profetas, cuando ocurre el origen del mal, ¿sí?, que es el primer capítulo, dice lo siguiente la hermana White: el soberano del universo no estaba solo, era en su obra, benéfica, tuvo un compañero, dice, un colaborador, no dice 2 colaboradores, dice uno, que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Y cita esto la hermana White: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Ahora, puntualmente, la hermana White presenta esta cita de Juan 1:1 en relación a los comienzos, ¿sí?, a los comienzos de la creación, no de la tierra, de la creación. Esto es antes de la creación de la tierra, es cuando presenta el origen del mal.
Sigue diciendo, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. O sea que no habían, ¿sí?, otro, no había una Trinidad, no había un tercer ser. Uno solo en naturaleza, continúa diciendo, en carácter y en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Aquellos que son adventistas y han leído Patriarcas y Profetas, no sé qué entienden con esto. A mí me ha pasado, ¿sí?, que les he preguntado, porque no es que esto lo he dejado pasar, les he hecho la pregunta, me han dicho esto que no lo puedo entender, ¿sí? Me ha dicho que Elena no tuvo luz. Primero, cuando escribió esto no tenía luz sobre la Trinidad. Me causa mucha tristeza y asombro, ¿no?, que con tanta vehemencia nieguen la evidencia concreta, ¿sí? Dicen que Elena no tuvo luz. Primero, ¿quiénes son para decir semejante cosa? ¿Sí? ¿Con qué autoridad pueden decir que Elena no tuvo luz? Y segundo, no van a encontrar un solo texto donde Elena diga, cuando hice el Patriarcas y Profetas, Dios no me había revelado tal cosa. Y si fuere así, Elena todo esto que escribió lo inventó. Porque no puedes decir todo lo que va a decir después de esto que está diciendo sobre el origen del mal si Dios no se lo ha revelado. Porque no hay un solo escrito en la Biblia que lo manifieste. Entonces, todos estos escritos del origen del mal los inventó. Si ella no tuvo luz en relación a la Trinidad. Porque acá claramente no está presentando una Trinidad, sino está presentando la deidad, el Padre y el Hijo. No solamente dice uno, sino dice uno solo. No solamente dice que había uno, tenía un compañero, sino dice uno solo en naturaleza. Cristo era el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre. Uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Si son coeternos, coiguales y coexistentes, tienen que volver a leer, hermanos, esto para tratar de salir del lugar en donde los han colocado con esta doctrina. La pregunta es, ¿de quién dependemos? ¿O de quién queremos depender? Esta sería la verdadera pregunta. Testimonios para la Iglesia, página 557, tomo 5, dice así: sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Juan 15:5. ¿Estamos unidos con Cristo los que aseveramos ser obreros suyos? ¿Moramos en Cristo y somos uno con Él? El mensaje que llevamos es mundial. Debe llegar a todas las naciones, lenguas y pueblos. El Señor no requerirá de ninguno de nosotros que salga con este mensaje sin darnos gracia y poder. ¿Cómo Cristo nos va a dar gracia y poder? Para presentarlo a la gente de una manera que corresponda a su importancia. La gran cuestión para nosotros hoy es: ¿estamos llevando hoy al mundo este solemne mensaje de verdad de tal manera que manifieste su importancia? Pregunta Elena. El Señor obrará con los obreros si ellos dependen únicamente de Cristo. Nunca quiso que sus misioneros trabajasen sin su gracia, destituidos de su poder. ¿Cuál es su gracia? ¿Cuál es su poder? Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. ¿Cuál es su gracia y poder? La matutina Recibiré poder, página 76, dice así: todo el que habla de Cristo es uno con Él. Los que no tienen el Espíritu y la gracia de Jesús no son suyos. No importa lo que profesen. Por sus frutos los conoceréis.
Las prácticas y costumbres que siguen los dictados del mundo no promueven los principios de la ley de Dios, y por no tener el aliento de su espíritu, tampoco expresan su carácter. ¿El espíritu de quién? Obviamente de Cristo, de quien estamos hablando, de quién está hablando el texto. Ahora, lo único que nos quedaría, ¿sí?, para definir es por qué Elena dijo, ¿sí?, si únicamente podemos vencer y resistir el pecado por Cristo, por qué dijo la tercera persona de la divinidad. Cuando Elena manifestó esto de la tercera persona de la divinidad, lo que expresó la hermana White es su comprensión, o lo que le fue revelado en relación a la personalidad de Cristo. Cristo en su humanidad tenía una personalidad, una forma de expresarse, una forma de ser, ¿sí?, pero su divinidad, ¿sí?, no es lo mismo si yo hablo con usted, ¿sí?, o si yo tuviera la capacidad de obrar dentro de su mente, ¿sí? No soy un ser espiritual, ¿sí?, no tengo divinidad como para hacerlo. Pero Cristo no habla, ¿sí?, tiene una individualidad, una forma, una personalidad diferente, ¿sí?, cuando se expresa espiritualmente, a través de su divinidad, ¿sí?, de su Espíritu Santo. Y esto es lo que Elena siempre presentó en diferencia con su humanidad. Su humanidad y su divinidad, ¿sí?, obran de forma diferente. Siempre obraron de forma diferente. Entonces, por eso cuando Cristo se presenta a sí mismo como Redentor, como santificador, ¿sí?, ¿cómo nos santifica Cristo? A través de su Espíritu. ¿Cómo nos redime? Nos redimió a través de su obra, ¿sí?, en la humanidad. Vino, vivió una vida humana, como la nuestra, como la suya, como la mía, ¿sí?, y murió en mi lugar. Pero en su divinidad, o con su divinidad, Él puede santificarnos, puede obrar en nuestra mente si nosotros deseamos que Él sea el que more dentro de nuestro templo, dentro de nosotros. Elena dijo en Mensajes Selectos, tomo 3, página 487, hablando en relación a esto que Él prometió antes de ascender a los cielos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijo así: escenas de enorme interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos, y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. ¿Quién es aquel que a través de los siglos ha prometido bondadosamente estar en persona con nosotros? Cristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero acá Elena, inspirada, presenta la idea de que iba a estar en persona. ¿En qué persona iba a estar? ¿Sí? En la persona de su espíritu. ¿Sí? Esta es la individualidad de lo divino con lo humano. Y en relación a esto, quería presentarle una cita que no aparece, es una cita de Signo de los Tiempos, que aparece en el Patrimonio White, ¿sí?, en la biblioteca electrónica. Yo, cuando termine este video, le voy a pegar las imágenes de la propia página de la Iglesia Adventista, ¿sí?, de la cita esta que les voy a leer ahora, porque Elena lo presentó de muchas formas, pero esta me pareció que es realmente reveladora, para que nosotros podamos comprender esto que le decía, por qué dijo Elena G. de White la tercera persona de la divinidad. Porque hablaba de Cristo, de la tercera persona, ¿sí?, su persona individual, ¿sí?, y espiritual, sobre su divinidad. Dice así en Signo de los Tiempos del 10 de mayo de 1899, en la página 11, dice así. Yo le presenté casi el total de la cita, ¿sí?, pero ustedes, si entran directamente a la biblioteca electrónica, la van a poder ver
en su totalidad. Dice así: pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo velada, o sea, su divinidad estuvo velada cuando vino a la tierra, pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo velada y eclipsada por su asumida humanidad, no dejó de ser Dios. Cristo no dejó de ser Dios. Lo que no hizo nunca fue utilizar su divinidad. ¿Sí? Él venció como hombre, porque Satanás decía que el hombre no podía guardar la ley de Dios. Entonces Cristo vino, guardó la ley de Dios, como un ser humano, con una naturaleza degradada, ¿sí? Por 4000 años de pecado, y aún así Satanás instigó para que lo mataran. No dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? El misterio es cómo la divinidad estuvo en Cristo, en la humanidad, ¿sí? En su humanidad. Cristo fue enteramente un ser humano, pero dentro de esa humanidad vivía, ¿sí? Su divinidad. ¿Cómo es esto posible? Bueno, esto es un misterio. Esto no compete a nuestra salvación, pero sí claramente le fue revelado a Elena para que entendiéramos que si alguna frase de ella era incomprensible, Dios ya dejó la respuesta acá para que nosotros estudiemos a qué se estaba refiriendo. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humana y divina, eran en Cristo estrecha e inseparablemente una, y sin embargo tenían una individualidad distinta. O sea, su divinidad y su humanidad eran una, ¿sí? Mientras él era un ser humano, era un ser divino, pero fue tan humano, ¿sí?, que él se hizo obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿sí? ¿Obediente a quién? A su Padre. Él no obró con su divinidad, pero su divinidad estuvo ahí. Y Elena dice que su humanidad y divinidad eran en Cristo estrecha e inseparablemente una, sin embargo tenían una individualidad distinta. ¿Qué significa una individualidad distinta? Que actuaban en forma diferente, ¿sí? Que eran personalidades diferentes. Su divinidad y su humanidad, ¿sí?, son diferentes en su forma de actuar, ¿sí?, y de proceder. Por eso vuelvo a decirles, esto claramente lo expresó la hermana White, no son palabras mías, no son interpretaciones mías, las palabras están aquí, ustedes las pueden leer cuando termine este video e investigarlas por sí mismos. ¿Por qué Elena dijo la tercera persona? Porque claramente, si únicamente, ¿sí?, podemos resistir y vencer el pecado a través de Cristo, ¿por qué dijo el Espíritu Santo? Porque Cristo, ¿sí?, es el Espíritu. Ya el mismo texto de El deseado de la página 625, el que citan constantemente, en el mismo contexto aparece que Cristo da su Espíritu, ¿sí?, para vencer. Entonces, todas las demás citas que hemos leído claramente dice que resistir y vencer el pecado es únicamente a través de Cristo. Entonces, ¿por qué tiene que haber otra persona? No hay ninguna otra persona. La doctrina, cuando la Iglesia adoptó la doctrina trinitaria, le infirió a esta cita una doctrina que la hermana White jamás tuvo. Vuelvo a repetir, no van a encontrar nunca la idea de que Elena jamás dijo, ¿sí?, son tres seres en el cielo, hay tres tronos en el cielo. Hermanos me han dicho, hay tres tronos. Les pregunté dónde están las citas, no me las pudieron dar. Me dijeron, son tres seres. Me pregunté dónde estaba la cita, no me la pudieron dar. Me dijeron que son tres dioses. Les pregunté dónde estaba la cita, no me la pudieron dar. Lamentablemente, no se comprenden las palabras de Elena y se toman fuera de contexto para inferirle algo que Elena jamás dijo. Queridos hermanos, es necesario que nosotros, aquellos que amamos a Dios y deseamos hacer su voluntad, estudiemos diligentemente las Escrituras, ¿sí? Hay una cita que fue añadida, 1 Juan 5:7, ¿sí?, que expresa esta idea que le quieren inferir a la hermana White, ¿sí?, que tres son uno en el cielo. ¿Por qué esta cita fue añadida? Fue añadida específicamente por el padre de la mentira, es el único que puede añadir en la Biblia.
¿Y por qué fue añadida? Es porque claramente quieren que se pierdan. Se pierdan al creer qué cosa, creer en una doctrina trinitaria. Hoy la Iglesia cree exactamente lo que cita 1 Juan 5:7, esa añadidura en la Biblia, que tres son uno en el cielo. Y le infieren a la hermana White una idea que jamás dijo, que su esposo fue en contra, y dicen ahora que era un semi-arriano que se convirtió al trinitarismo, se hizo trinitario. Jamás pidió perdón sobre nada. Dice que antes de morirse él, muchos años antes de morirse él, asumió la Trinidad y jamás pidió perdón. Sí quedaron registradas y todavía tenemos a nuestro alcance las citas de James White hablando en contra de la Trinidad, así como los demás pioneros, pero una disculpa jamás. Nunca se disculpó porque nunca creyó en la Trinidad y se manifestó en contra. La hermana White vivió con un hombre, era mensajera de Dios, vivió con un hombre que no creía en la Trinidad. Y hoy la Iglesia quiere hacerles creer a ustedes, como me lo hizo creer a mí durante mucho tiempo, ¿sí?, que vivió con un hombre que no creía en la verdadera Trinidad, en la verdadera verdad, que es la Trinidad, supuestamente. Vivió 50 años con él y nunca habló sobre lo que creía su esposo contrario a la verdad. Son cosas para tener en cuenta, para pensar, para dejar de contestar y llamar a los hermanos que creen en el Padre y en el Hijo arrianos, estudiar un poco lo de Arrio para darse cuenta que están levantando falso testimonio, porque muchas veces, ¿sí?, de la forma en que son adoctrinados, o le enseñan doctrina, cuando tratan de defender lo que hacen, ¿sí?, levantan falso testimonio sobre las personas. No es que citan la Biblia, empiezan como a insultar, porque lo toman como un insulto, dice semi-arrianos, unicitarios y un montón de palabras que son solo palabras. No citan las Sagradas Escrituras, no citan textos que realmente presenten su creencia específica, literal. Toman estas citas y las presentan como verdades reveladas. Hermanos, espero que esto les haya servido como un puntapié para empezar a estudiar con profundidad las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana White. Que sea de bendición para ustedes, que Dios sea realmente su maestro. Espero que Dios los guíe, que Dios los guarde, que Dios los siga protegiendo. Y como saben, cuando termine este video encontrarán esta hermosa cita de la hermana White presentando esta idea clara y definida en cuanto a cómo veía, ¿sí?, cómo entendía ella tanto la humanidad como la divinidad de nuestro amado Salvador. Que Dios los guarde y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.